Mi familia me obligaba a pedir permiso a mi hermana gemela para ayuda médica. Cuando tuve un ataque de asma mortal, dijo que fingía y estuve 4 minutos clínicamente muerta antes de que me salvaran. En mi familia había una regla. Necesitaba el permiso de mi hermana gemela para buscar ayuda médica. Estaba viendo a Valentina practicar su discurso de cumpleaños cuando mis pulmones se contrajeron. Alcancé mi inhalador en la mesa de centro, pero mamá me lo arrebató. Valentina, ¿Cristina necesita esto? Mi gemela ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Lo usó en el almuerzo. Está bien. Escuchaste a tu hermana. Mamá puso mi inhalador en su bolso. Hoy no hay búsqueda de atención. Es el dulce 16 de Valentina. La regla había estado en vigor desde que teníamos 12 años, el día que fingí neumonía durante el recital de ballet de Valentina. No lo había fingido, pero Valentina dijo que sí, así que eso se convirtió en la verdad. Desde entonces, cada dolor de cabeza, cada fiebre, cada ataque de asma tenía que ser verificado por la gemela dorada. No puedo respirar. El silbido estaba empezando. Ese sonido silbante que mi doctor llamaba la alarma de tu cuerpo. Cristina, la voz de papá resonó desde la puerta. ¿Qué hacemos cuando dices que estás enferma? Conocía el guión. Preguntarle a Valentina primero. ¿Y qué dijo Valentina? Valentina finalmente levantó la vista molesta. Dije que está bien. Dios mío, Cristina, ¿tienes que hacer mi día sobre ti? Mi pecho se estaba apretando como si alguien estuviera sentado encima. Cada respiración se sentía como aspirar aire a través de un popote. Por favor, jadeé. Necesito hospital. Mamá, se quejó Valentina. Lo estaba haciendo otra vez. Haz que pare. Mamá corrió a consolar a Valentina. No te preocupes, cariño. Cristina, ve a tu cuarto si vas a actuar así. El cazatalentos de modelos llegará pronto. Traté de levantarme, pero tuve que agarrarme del sofá. Mis uñas estaban empezando a ponerse azules. Miren, levanté mis manos. Valentina se rió. Probablemente se las pintó de azul. ¿Recuerdas cuando fingió desmayarse en mi recital? No lo había fingido. Había tenido un ataque de asma, pero Valentina le dijo a todos que estaba celosa, así que mis padres se negaron a dejar su presentación. El timbre sonó. Los invitados de la fiesta empezaron a llegar. Cristina, desaparece. Papá ordenó. El cazatalentos de modelos de Valentina está viniendo. No necesitamos que jadees en el fondo. No podía moverme. Mis pulmones estaban trabajando en exceso, visible a través de mi camisa. Cada respiración era una batalla que estaba perdiendo. Mamá, por favor, necesito hospital. Valentina, mamá gritó dulcemente. Tu hermana está pidiendo el hospital. ¿Qué piensas, Valentina? Se puso directamente frente a mí, bloqueando la vista de mis padres. Por un segundo, vi algo parpadear en sus ojos. Está fingiendo, Valentina anunció fuerte. Solo está enojada que Andrés está viniendo. Andrés, mi amigo de la infancia, quien Valentina robó solo porque podía. Lo sabía, mamá gritó. Cristina, para esto inmediatamente. Fue entonces cuando empecé a toser sangre. La mejor amiga de Valentina, María, entró y se congeló. Dios mío, ¿qué le pasa a Cristina? Nada, dijo Valentina rápidamente. Está siendo dramática. Valentina, está tosiendo sangre. No, no es cierto. Valentina se puso frente a mí otra vez. Todo está perfecto. Ve a ayudar con decoraciones. Pero María estudiaba premedicina. Se empujó pasando a Valentina y agarró mi muñeca. Su pulso está acelerado. Esto es una emergencia médica. No hacemos emergencias médicas sin la aprobación de Valentina, dijo papá como si fuera totalmente normal. Reglas de la casa. ¿Qué? María se veía horrorizada. Valentina conoce mejor a Cristina, explicó mamá. Puede decir cuándo Cristina está realmente enferma versus actuando. ¿Actuando? María ya estaba marcando emergencias. Está en falla respiratoria. Dame ese teléfono. Papá se lanzó hacia él. Señor López, con todo respeto, su hija se está muriendo. Valentina, mamá se volteó desesperadamente hacia mi gemela. ¿Cristina se está muriendo? Valentina vaciló. Los reflectores no estaban en ella en su cumpleaños. Por mi culpa otra vez. No, dijo Valentina firmemente. No se está muriendo. Hace esto cada vez que algo importante me pasa a mí. Fue entonces cuando dejé de respirar completamente. El silencio fue inmediato. Cristina, la voz de Valentina tembló ligeramente. Paragraph. La gente está llegando. Valentina, no está respirando, gritó María. Está conteniendo la respiración. Valentina insistió, pero su voz se quebró. Está realmente decidida a arruinar mi fiesta. Caí hacia adelante del sofá. El impacto cuando golpeé el piso debería haber dolido, pero ya no podía sentir nada. Llamen emergencias. María estaba haciendo compresiones en el pecho ahora. Pero Valentina dijo, empezó mamá. No me importa lo que dijo Valentina. Más invitados estaban llegando. Podía escuchar gritos, conmoción. Alguien estaba gritando sobre encontrar mi inhalador. Esto es culpa de Cristina. Valentina estaba sollozando. Siempre hace esto. Siempre. Tu hermana se está muriendo. María gritó. Ayúdenme. Papá trató de alejar a María. Valentina dijo que está bien. A través de la oscuridad que se desvanecía, escuché la voz de Andrés. Señor López, ¿qué están haciendo? Está azul. Está realmente azul. Lo último que escuché fue a Valentina gritando. Se supone que estés de mi lado. Desperté 3 días después en cuidados intensivos. El doctor dijo que había estado clínicamente muerta por 4 minutos. 4 minutos donde mis padres esperaron el permiso de Valentina para salvarme. Mis padres no podían mirarme. Solo seguían diciendo, Valentina dijo que estabas bien, una y otra vez. Pero María sabía la verdad. Andrés lo sabía. Cada invitado en esa fiesta lo sabía. Y los íbamos a destruir. Las máquinas alrededor de mi cama continuaban pitando en ritmo constante cuando abrí los ojos otra vez y encontré al doctor parado ahí con su portapapeles y esta expresión realmente seria en su cara. Jaló una silla al lado de mi cama y empezó a explicar cómo mi falla respiratoria había sido tan mala que mi corazón en realidad se detuvo por 4 minutos completos. Y esos 4 minutos sin oxígeno significaban que necesitaban observarme súper cuidadosamente para cualquier daño duradero a mi cerebro u otros órganos. Su pluma se movía por los papeles mientras anotaba mis respuestas a
sus preguntas sobre si podía sentir mis dedos de las manos y pies y recordar mi cumpleaños y contar hacia atrás desde 10. El doctor entonces mencionó algo que hizo que mi pecho se apretara de una manera diferente cuando dijo que el hospital ya había reportado mi caso a servicios infantiles porque múltiples testigos en la fiesta reportaron que mis padres se negaron a dejar que alguien pidiera ayuda médica incluso cuando me estaba muriendo. Explicó que alguien de servicios infantiles vendría a hablar conmigo una vez que estuviera más estable, pero que el hospital estaba obligado por ley a reportar lo que pasó ya que parecía negligencia médica. Mis padres aparecieron como una hora después y mamá inmediatamente empezó a llorar estas grandes lágrimas dramáticas sobre qué tan preocupada había estado, mientras papá seguía diciendo una y otra vez que pensaron que solo estaba siendo dramática como siempre durante los eventos importantes de Valentina. Querían llevarme a casa inmediatamente, pero el doctor intervino y les dijo firmemente que necesitaba al menos otra semana de observación dada qué tan severo había sido mi paro cardíaco y el potencial para complicaciones. Después de que el doctor se fue a revisar otros pacientes, presioné el botón de llamada, y cuando la enfermera entró, le conté todo sobre la regla que había estado en vigor desde que tenía 12 años, donde necesitaba el permiso de Valentina para cualquier cuidado médico, incluyendo usar mi inhalador o ir al doctor. Sus ojos se abrieron súper grandes, y agarró su bloc de notas, y empezó a anotar todo lo que dije mientras me pedía repetir ciertas partes, y seguía moviendo la cabeza y murmurando que necesitaba agregar todo esto a mi archivo médico oficial inmediatamente. Al día siguiente, María y Andrés aparecieron juntos, y se sentaron ambos a los lados de mi cama, prometiendo que darían declaraciones oficiales sobre todo lo que vieron en la fiesta. María sacó este cuaderno donde había escrito todos mis signos vitales de antes de que llegara la ambulancia, usando el conocimiento médico de sus clases de premedicina. Y Andrés me mostró su teléfono donde había grabado algo de lo que pasó, incluyendo mi papá tratando físicamente de parar a María de llamar emergencias. 2 días después, una mujer llamada Gabriela Reyes de Servicios Infantiles vino a entrevistarme, y era realmente gentil pero súper minuciosa en sus preguntas sobre la regla de permiso médico y cuánto tiempo había estado pasando. Tomó fotos de todas las cicatrices viejas en mis brazos de reacciones alérgicas no tratadas que se habían infectado y anotó cada incidente que pude recordar donde Valentina me había negado cuidado médico para cosas como faringitis estreptocócica y un dedo roto e intoxicación alimentaria severa. La mañana siguiente, Dr. Arthur Keller, quien era un especialista pulmonar, vino a evaluar mi asma y pasó más de 1 hora enseñándome cómo crear un plan de acción detallado que no necesitaba el permiso de nadie excepto el mío para seguir. Me mostró la forma correcta de usar mi inhalador con un espaciador y me dio este dispositivo llamado medidor de flujo máximo que me permitiría rastrear mi respiración cada día para que pudiera atrapar problemas antes de que se volvieran peligrosos. Mis padres regresaron a visitarme 2 días después y esta vez me presionaron fuerte para decirle a todos que había exagerado lo que pasó y que nuestra familia no necesitaba este tipo de atención de servicios infantiles o la policía. Tenía mi teléfono escondido bajo mi manta grabando todo mientras papá se inclinó cerca y dijo que harían mi vida absolutamente miserable si no paraba de cooperar con la investigación y regresaba a casa como si nada hubiera pasado. Mientras estaba atrapada en la cama del hospital, navegué por redes sociales y vi que Valentina había publicado docenas de fotos de su fiesta de Dulce 16, actuando como si nada hubiera pasado con títulos sobre la mejor noche de todas y su increíble encuentro con el cazatalentos. Los comentarios estaban divididos entre personas preguntando si estaba bien, ya que habían escuchado que me llevaron en ambulancia, y otros que creyeron su historia de que solo estaba fingiendo para llamar la atención en su día especial. Y ver esas imágenes perfectas y curadas mientras tenía líneas intravenosas en mis brazos y monitores de oxígeno en mis dedos me hizo sentir físicamente enferma. María pasó horas en el hospital escribiendo esta declaración súper detallada sobre todo lo que había presenciado, incluyendo todas las observaciones médicas sobre mis labios azules y uñas y cómo mi respiración se había detenido completamente y cuánto tiempo tomó para que mis padres finalmente dejaran que alguien llamara a emergencias. Hizo copias de todo y le dio una a servicios infantiles y otra al detective de policía que había sido asignado a investigar lo que pasó. Y me dijo que testificaría en corte si era necesario porque lo que vio era negligencia criminal que casi me mata. La mañana siguiente, Gabriela regresó a mi cuarto del hospital cargando una carpeta gruesa y jaló una silla cerca de mi cama. Explicó que Servicios Infantiles estaba poniendo un plan de seguridad de emergencia en su lugar, lo que significaba que no podía ir a casa con mis padres hasta que terminaran de investigar todo. Preguntó si tenía parientes seguros o amigos que pudieran tomarme por un tiempo. Pensé en mis tías y tíos, pero todos vivían muy lejos o siempre habían estado del lado de mis padres sobre que Valentina era perfecta. María me había estado mandando mensajes toda la mañana, y cuando mencioné necesitar un lugar donde quedarme, inmediatamente llamó a su mamá, quien dijo que sí sin siquiera dudar. Gabriela tuvo que hacer verificaciones de antecedentes en los padres de María y hacer una visita domiciliaria para asegurarse de que su casa fuera segura, lo que tomó 3 días de papeleo y llamadas telefónicas. La trabajadora social vino a inspeccionar la casa de María, verificando que hubiera una recámara adecuada para mí y haciendo toneladas de preguntas a sus padres sobre sus horarios de trabajo y si entendían en lo que se estaban metiendo. Una vez que todo fue aprobado, el papá de María manejó su camioneta a la casa de mis padres para ayudarme a empacar mis cosas. Mis padres se pararon en la entrada viendo
con estas miradas enojadas mientras agarraba ropa y libros y mi laptop de la escuela de mi cuarto. Mamá siguió diciendo que esto era todo un gran malentendido y que solo debería regresar a casa donde pertenecía, pero Gabriela estaba ahí asegurándose de que no trataran de impedirme irme. Papá cruzó los brazos y me dijo que estaba cometiendo un error enorme que destruiría nuestra familia, pero solo seguía empacando cajas y cargándolas a la camioneta. Valentina vio desde la ventana de su recámara en el piso de arriba y pude verla escribiendo en su teléfono, probablemente contándole a todos su versión de lo que estaba pasando. Después de que cargamos todo, la mamá de María ya había arreglado el cuarto de huéspedes con sábanas nuevas y liberado la mitad del closet para mi ropa. La semana siguiente, tuve que reunirme con la consejera escolar, Megan Watson, quien tenía esta pequeña oficina llena de pósters motivacionales y un tazón de dulces en su escritorio. Sacó mi horario de clases en su computadora y empezó a tomar notas sobre qué maestros necesitaban saber sobre mi situación y qué acomodaciones necesitaría. Se aseguró de que tuviera permiso de cargar mi inhalador en todos lados y pudiera salir de cualquier clase si empezaba a tener problemas respiratorios, sin necesidad de preguntar primero. También estableció fechas límite extendidas para todas las tareas que perdí mientras estaba en el hospital y arregló para que comiera en su oficina si la cafetería se sentía muy abrumadora. Andrés me mandó mensaje esa noche diciendo que había encontrado algo que necesitaba ver. Y cuando nos encontramos en el café cerca de la escuela, me mostró capturas de pantalla de hace 2 años. Eran mensajes entre él y Valentina, donde ella se reía de cómo le había rogado que me dejara ver a un doctor por faringitis estreptocócica, y ella había dicho que no solo para ver cuánto sufriría. Había escrito, es tan gracioso como tiene que pedirme permiso para todo lo médico, con emojis riéndose. Y Andrés había guardado todo porque incluso entonces algo se sentía mal para él. Reenvió todo al correo de Gabriela mientras estábamos sentados ahí, y prometió que testificaría sobre lo que vio en la fiesta, y estos mensajes viejos si lo necesitaban. Dr. Keller programó otra cita donde pasó más de 1 hora enseñándome cómo usar este medidor de flujo máximo correctamente, mostrándome cómo soplar en él 3 veces cada mañana y noche y registrar los números en una tabla especial. Explicó que las lecturas normales para alguien de mi edad deberían estar entre 380 y 400, pero las mías solo llegaban a 250 por todo el daño de ataques no tratados a lo largo de los años. Me mostró las zonas en la tabla. Verde significaba que estaba bien, amarillo significaba que necesitaba tener cuidado, y tal vez usar mi inhalador de rescate, y rojo significaba que necesitaba ir al hospital inmediatamente. Por primera vez en 4 años, podía realmente rastrear lo que estaba pasando en mis pulmones, en lugar de esperar a que Valentina decidiera si estaba lo suficientemente enferma. Ese mismo día, alguien me mandó una captura de pantalla de nuestro chat grupal de la escuela, donde las personas estaban preguntando si estaba bien, ya que habían escuchado que una ambulancia vino a la fiesta de Valentina. Valentina había respondido diciendo que me estaba quedando con amigos por un tiempo porque quería atención y todos deberían parar de esparcir rumores sobre nuestra familia. Un montón de niños respondieron diciendo que habían escuchado de personas en la fiesta que realmente había parado de respirar y casi muero. Pero Valentina siguió insistiendo que todo estaba exagerado y que estaba bien. Escribió que siempre había sido celosa de ella y esto era solo otro intento de arruinar algo importante para ella. Gabriela me llamó unos días después y me pidió venir a la oficina de servicios infantiles, donde me sentó en el cuarto pequeño con luces fluorescentes y explicó cómo funcionaría toda la investigación. Dijo que estaban viendo posibles cargos criminales contra mis padres por poner en peligro a un menor y negligencia médica, pero me advirtió que podría tomar meses de entrevistas y fechas en corte. Preguntó si estaba preparada para un proceso tan largo y si entendía que mis padres podrían enfrentar tiempo en prisión o al menos libertad condicional si se presentaban cargos. 2 semanas después de salir del hospital, finalmente regresé a la escuela y caminar por esas puertas delanteras se sentía como si todos me estuvieran viendo y susurrando sobre lo que había pasado. En el tercer periodo, mi pecho empezó a apretarse y pude sentir ese silbido familiar empezando, pero esta vez solo saqué mi inhalador y lo usé ahí mismo en clase sin preguntarle a nadie. El ataque pasó en minutos y mi maestra ni siquiera lo cuestionó porque Megan ya le había dicho a todos sobre mi plan médico. Más tarde esa semana, llegó un sobre grueso a la casa de María del hospital y adentro había una copia de todos mis papeles de alta, incluyendo las notas oficiales de la enfermera. Leer los términos médicos era raro, pero validante. Ver palabras como angustia respiratoria severa y sospecha de negligencia médica y servicios infantiles notificados debido a la negativa de los padres a buscar tratamiento. La siguiente página tenía más detalles sobre mis 4 minutos de paro cardíaco y cómo la reanimación de María probablemente salvó mi vida antes de que llegaran los paramédicos. En la parte de abajo, el doctor que me atendía había escrito que mis padres habían mostrado falta preocupante de respuesta apropiada a emergencia médica que amenazaba la vida y recomendó involucramiento inmediato de servicios infantiles. Entonces, el viernes por la tarde, recibí un correo del director diciendo que mis padres habían solicitado una reunión para discutir lo que llamaron malentendidos y rumores sobre nuestra situación familiar que estaban afectando a Valentina en la escuela. La reunión estaba programada para el jueves siguiente, y solo pensar en sentarme en el mismo cuarto con ellos mientras trataban de distorsionar todo me hizo doler el estómago. Megan prometió que estaría ahí conmigo y dijo que no tenía que ir si no me sentía segura, pero sabía que necesitaba enfrentarlos y decir la verdad sobre lo que habían hecho. 2 días antes de la reunión, Megan me llamó a su oficina después de la escuela, y pasamos 3 horas repasando todo lo que podría pasar. Sacó esta
esa carpeta gruesa con papeles sobre derechos estudiantiles y empezó a marcar secciones con notas adhesivas mientras explicaba cómo mis padres no podían forzarme a irme con ellos o firmar algo. Me mostró dónde sentarme en el cuarto de conferencias para estar más cerca de la puerta y escribió frases que podía usar si empezaban a gritar o tratar de hacerme sentir culpable. Sus manos se movían rápidamente por los papeles, resaltando partes sobre autonomía médica para menores en casos de abuso, y practicó conmigo cómo mantenerme calmada contando mis respiraciones si las cosas se ponían intensas. Prometió sentarse justo a mi lado y tomar notas de todo lo que dijeran, y si necesitaba un descanso, podía solo tocar su brazo 2 veces y saldríamos del cuarto inmediatamente. La mañana siguiente, María vino a encontrarme antes del primer periodo y me entregó un sobre manila con su declaración oficial adentro. Me senté en el piso del pasillo y leí 4 páginas de términos médicos describiendo mi condición ese día con números específicos para mi ritmo cardíaco y patrones respiratorios que había observado. Había escrito cómo mis labios estaban cianóticos y mis lechos ungueales mostraban privación severa de oxígeno, usando todo el lenguaje clínico de sus cursos de premedicina que hizo que todo sonara aún más serio. En la parte de abajo, había firmado y fechado con una nota diciendo que ya había dado copias a Gabriela y al detective investigando el caso. Después de química el miércoles, estaba guardando mis libros en mi casillero cuando Valentina apareció detrás de mí y cerró la puerta de golpe. Agarró mi muñeca y la torció, demandando que le dijera a todos que estaba bien y que toda la cosa estaba siendo exagerada. Traté de alejarme, pero ella enterró sus uñas más profundo, dejando estas marcas rojas en mi piel mientras siseaba que estaba arruinando su vida por nada. Cuando finalmente arranqué mi brazo libre y empecé a alejarme, agarró mi hombro y me volteó tan fuerte que dejé caer mis libros por todos lados. Otros niños en el pasillo se pararon a ver mientras gritaba que siempre había sido celosa, y esto era solo mi último intento de robar atención de ella. Recogí mis libros sin decir nada y fui directo a la enfermería donde fotografió las marcas de uñas en mi brazo e hizo un reporte de incidente. Esa noche no pude parar de navegar por redes sociales, leyendo comentario tras comentario sobre la fiesta. Algunos niños que estaban ahí escribieron sobre verme en el piso poniéndome azul, mientras mis padres solo se pararon ahí discutiendo con María, en lugar de ayudar. Otros, principalmente amigas de Valentina, publicaron que siempre había sido dramática y probablemente había planeado todo para arruinar su cumpleaños. Una chica de mi clase de inglés escribió un post largo sobre cómo me había visto tener ataques de asma en la escuela antes y definitivamente eran reales, no falsos como Valentina decía. Las discusiones en los comentarios se pusieron feas con personas tomando lados y compartiendo capturas de pantalla de posts viejos, donde Valentina había mencionado controlar mis decisiones médicas. El jueves llegó y estaba sentada en el cuarto de conferencias entre Megan y el director mientras mis padres entraron con su abogado. Mamá empezó a llorar inmediatamente, diciendo que siempre había sido difícil y propensa a la exageración mientras papá siguió repitiendo que Valentina me entendía mejor que nadie. Insistieron que la regla de permiso era solo su forma de prevenirme de buscar atención médica innecesaria para problemas menores. Esperé hasta que terminaron su discurso. Entonces expliqué calmadamente cómo la regla empezó cuando tenía 12 años y listé tiempos específicos donde Valentina me había negado cuidado médico. La cara del director cambió cuando describí esperar 6 horas con un dedo roto porque Valentina estaba en una pijamada y no podía molestarse en dar permiso. Cuando mencioné la vez que tuve faringitis estreptocócica por 2 semanas porque Valentina dijo que estaba fingiendo para salirme de su concierto del coro, el director empezó a escribir notas frenéticamente. El abogado de mis padres trató de interrumpir, pero el director levantó su mano y me pidió continuar. Así que le conté de cada incidente que pude recordar. Más tarde esa semana, Gabriela llamó para contarme sobre su entrevista con Valentina, quien había pasado 2 horas insistiendo que había estado fingiendo enfermedades desde que éramos niñas pequeñas. Valentina había dado esta línea de tiempo completa de supuestos días de enfermedad falsa y comportamientos de búsqueda de atención. Pero cuando Gabriela pidió detalles, la mayoría de las fechas no coincidían con ninguna ausencia escolar. Entonces Gabriela sacó mis registros médicos de cuando tenía 12 años, mostrando que había sido hospitalizada con neumonía severa, que había quedado sin tratar por tanto tiempo que causó daño pulmonar permanente. Valentina aparentemente se quedó callada cuando vio las radiografías mostrando las cicatrices. Entonces trató de decir que no recordaba ese incidente. La clínica pediátrica mandó por fax 15 años de archivos médicos el lunes siguiente, y Dr. Keller pasó toda su hora de almuerzo revisándolos con esta expresión cada vez más preocupada. Encontró 7 diferentes veces que vine con condiciones serias que habían progresado mucho más allá de lo normal por tratamiento retrasado. Cada vez coincidía con algo importante en el horario de Valentina, como recitales de danza, competencias o eventos sociales. Me mostró el patrón expuesto en su escritorio con notas adhesivas marcando cada incidente y el retraso correspondiente en tratamiento. Para el miércoles, Dr. Keller había escrito esta opinión médica de 5 páginas documentando cómo el patrón de cuidado negado podría haberme matado múltiples veces a lo largo de los años. Incluyó copias de escáneres pulmonares mostrando cicatrices de infecciones respiratorias no tratadas y análisis de sangre mostrando cuántas veces había luchado contra infecciones serias sin antibióticos apropiados. Su reporte declaró que ningún niño podía fingir el tipo de evidencia física mostrada en mi historia médica, y los retrasos en tratamiento constituían negligencia médica clara. Esa noche, mi teléfono vibró con mensajes de ambos mis padres diciendo que si no le decía a servicios infantiles que estaba exagerando, cortarían mi fondo universitario y
y se asegurarían de que no tuviera dónde vivir cuando cumpliera 18 años.